¿A quién no se le ocurrió alguna vez la posibilidad de viajar en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado? Si bien las teorías actuales de la ciencia no contemplan la posibilidad de realizarlo, la ficción nos permite creer que pueda suceder en algún momento. El concepto se popularizó en la literatura con el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells en 1895 y se propagó durante la primera mitad del siglo XX con autores como Isaac Asimov, Lovecraft y Chuck Palahniuk. Pero al no haber una certeza científica de cómo funcionaría o qué pasaría si se pudiera viajar en el tiempo, los escritores crearon sus reglas y leyes físicas, que vamos a clasificar en 4 grupos. La más popular es la paradoja, donde la línea del tiempo es flexible y está sujeta al cambio. Esta teoría es la que usan en Volver al Futuro y el Doc Brown explica magistralmente. Si viajas al pasado y cambias algo, creas una nueva línea de tiempo con un nuevo presente que reemplaza al que perteneces originalmente. Este concepto también es usado en X-Men Días del Futuro Pasado de Bryan Singer y en Looper de Rian Johnson. Esta regla genera la llamada paradoja del abuelo. Seguimos con la línea temporal inalterable. Esta es rígida y no se puede cambiar. Todo lo que sucede siempre pasó de una única manera. Este concepto se popularizó con Terminator 1 de James Cameron, donde el soldado que John Connor envía al pasado para salvar a su madre termina siendo su padre, demostrando que ese suceso fue siempre así y no cambió nada con sus acciones. Otra película que utiliza esta regla es 12 monos de Terry Gilliam, la serie Lost y la película Arrival de Denis Villeneuve. En la película Groundhog Day, dirigida por Harold Ramis, se explora la idea del loop, donde un personaje revive un mismo momento del tiempo una y otra vez. Esta idea también fue utilizada en Source Code de Duncan Jones y Edge of Tomorrow de Doug Liman, basada en el manga All We Need Is Kill dibujado por Takeshi Obata. Por último, vamos a hacer mención a las teorías del multiverso, que definían las reglas de viajes en el tiempo en el universo Marvel, donde los cambios en el tiempo generan nuevas líneas temporales que coexisten con las anteriores, formando así un multiverso y las tierras paralelas. En los cómics de la década de los 80 y 90, este concepto explicaba los distintos futuros de donde provenían personajes de los X-Men como Cable, Bishop o Rachel Summers. Esta idea fue explicada en la serie Loki y explorada en la miniserie animada What If de Marvel. Este concepto también puede verse en las películas de Star Trek de J.J. Abrams y en la novela gráfica Seconds de Brian Lee O'Malley. Cada regla tiene sus ventajas y desventajas narrativas que hacen que los escritores se definan por una o por otra para contar sus historias. Una de las series de televisión que explora estos conceptos es Doctor Who, un extraterrestre que viaja por el tiempo y el espacio con su nave TARDIS. Con más de 60 años de historia en la televisión británica, destacamos las temporadas 5, 6 y 7 con Matt Smith y 8, 9 y 10 con Peter Capaldi, con Steven Moffat como showrunner. Siguiendo con las series, en la última década llegó a Netflix Dark, una serie alemana de 3 temporadas donde el viaje a través del tiempo es una parte fundamental de su historia y narrativa. 3 películas de viajes en el tiempo que recomendamos. Primer, de Jane Carruth, película de cine independiente que se volvió un ícono del género por sus complejas explicaciones científicas. The Call, película coreana de Lee Chung-hyun, que mezcla el género con el terror en una historia de 2 mujeres que se conectan por teléfono desde distintas épocas. Y Tenet, de Christopher Nolan, donde los personajes no viajan en el tiempo, sino que se mueven en tiempo real hacia atrás y hacia adelante en la línea temporal. Y ahora sí, pasamos a reseñar 5 cómics de viajes en el tiempo. Arrancamos con una novela gráfica del cómic norteamericano independiente, Patience de Daniel Close. Jack y Paciencia se acaban de enterar que van a ser padres. Les preocupa un poco su situación económica, pero creen que van a poder salir adelante. Jack no es del todo sincero con Paciencia, y Paciencia también tiene sus secretos que oculta de Jack. Una tarde, él llega a su casa decidido a contarle la verdad, y la encuentra muerta en el piso. Lo acusan de homicidio y lo encarcelan. 17 años después, en un futuro utópico donde todo marcha bastante bien para la raza humana, Jack sigue extrañando a Paciencia y tiene sus teorías sobre quién la asesinó. Tras una serie de hechos desafortunados, consigue el contacto de Bernie, que sabe cómo viajar en el tiempo. Entonces Jack se roba el dispositivo y viaja al pasado para evitar la muerte de Paciencia y su hijo por nacer. A Daniel Close no le interesa explicarnos cómo funciona el viaje en el tiempo. Con una conveniente elipsis, Jack aparece en el pasado después de stalkear a Bernie. El autor se limita a mostrarnos que el dispositivo es un líquido que se inyecta en el cuello y el viaje es una experiencia psicodélica. Y solo necesitamos saber que Jack solo puede hacer un par de viajes hasta quedarse sin la fórmula para viajar.
Close juega también con no decirnos hasta el final de la historia con qué reglas del tiempo está jugando, si es posible cambiar las cosas o si el viaje de Jack forma parte de la cadena de hechos que llevan a la muerte de Paciencia. Paciencia es la obra más extensa y ambiciosa de Close, un thriller de ciencia ficción, sentido y brutal por momentos. Es uno de los relatos más complejos y emocionantes que haya creado hasta la fecha. Un vertiginoso destilado de todos los elementos propios del autor, los mismos que lo han convertido en una de las figuras esenciales del cómic independiente contemporáneo. Presentando algunas de las páginas más espectaculares en su bibliografía, Paciencia combina la magistral revisión de los orígenes y consecuencias de la angustia adolescente y los ritos de paso de Ghost World con la complejidad argumental y literaria de David Boring, retratando con escalofriante precisión el alma de sus torturados personajes y logrando trascender hasta alcanzar ecos de resonancia clásica. Pero Paciencia es también una obra significativamente distinta de sus anteriores trabajos. Es un relato violento y emocionante en el que, sin renunciar al tono introspectivo ni a la presencia de un narrador omnisciente, Close se muestra menos reflexivo y más vehemente que nunca, sumergiendo al lector en un viaje frenético por el tiempo, salpicado de tintes pulp y trazas de blockbuster. Paciencia es una mezcla utópica de géneros de serie B que se amalgaman para dar lugar a una nueva y flamante reencarnación del género Close. En las propias palabras del autor, es un viaje mortal por el tiempo y el espacio hasta las esencias del amor eterno. Paciencia es una novela gráfica editada en hardcover por Fantagraphics. En español, la editorial Fulgencio Pimental lo editó en rústica y en tapa dura. Nos movemos al manga japonés para hablar de Erased, de Kei Sanbe. Satoru es un joven ya llegando a sus 30 y siente que fracasó en su vida. Intenta ser mangaka, pero sus editores lo rechazan argumentando que no tiene nada interesante que contar. Trabaja de delivery en una pizzería part-time y vive solo en un pequeño departamento de la ciudad. Satoru tiene ciertos traumas de su infancia con la desaparición y asesinato de compañeros de su clase, pero sus recuerdos son confusos. Satoru se encontraba repartiendo pizzas bajoneado por no poder pegarla con alguno de sus mangas cuando descubrimos que tiene un don especial. Por momentos, se ve encerrado en un loop temporal donde revive una misma situación una y otra vez. Y la única forma de salir de eso es prestando atención a su alrededor y evitando alguna tragedia. Posee esta habilidad desde chico, pero nunca le dijo a nadie, ni a su madre, su única familia, que se quedó viviendo sola en el pueblo donde nació. Pero tampoco tiene mucha relación con ella, que trabaja de reportera para noticieros y se volvió famosa con la cobertura de los asesinatos de los niños en el pasado. Tras una visita de su madre a la ciudad, los recuerdos del pasado de Satoru empiezan a regresar y los loops se intensifican y se resuelven de tal manera que Satoru está convencido que el asesino de sus amigos está cerca, y una serie de hechos meticulosamente calculados por el perpetrador llevan a Satoru a llevar al límite su habilidad y viajar en el tiempo hasta su infancia, más precisamente al momento donde comenzaron los secuestros. Kei Sanbe juega con la posibilidad de viajar en el tiempo para dar una vuelta de tuerca a la historia en más de una oportunidad y mantiene el misterio y la intriga del asesino hasta el último momento, en un manga que termina siendo un thriller de acción y suspenso donde las reglas del viaje en el tiempo son claras. Cada vez que Satoru interviene puede cambiar el curso de la historia. Erased se publicó originalmente en la Young Ace de Kadokawa Shoten para luego recopilarse en 9 Tankobon que Editorial Ivrea publicó en Argentina. En el mainstream norteamericano, varias series abordaron la temática, como Chrononauts de Mark Millar y Sean Gordon Murphy, 8 de Rafael Albuquerque, Time Before Time de Declan Shalvey, Rory McConville y Joe Palmer, y hasta Jonathan Hickman en sus primeros trabajos en Image Comics con The Red Wing y Pax Americana. Pero elegimos para reseñar una serie de Valiant, Ivar the Time Walker de Fred Van Lente y Clayton Henry, y una de IDW, a cargo de 2 autores franceses, The Infinite Loop de Pierrick Collinet y Elsa Charretier. En Ivar the Time Walker seguimos las aventuras del tercer hermano de la familia de inmortales del universo Valiant. Ya conocíamos al Eternal Warrior y a Armstrong de la serie Archer and Armstrong, donde apenas nos habían contado quién era Ivar, que en un intento por resucitar a su hermano muerto y contra la opinión de Armstrong, extermina a su pueblo 4000 años antes de Cristo. Este accidente les da la inmortalidad a los 3 hermanos y los lleva por caminos diferentes en su vida. La historia comienza con la doctora Nila Sethi, quien está a punto de hacer un descubrimiento científico histórico cuando Ivar la interrumpe y le pide que se vaya con él antes de que lleguen a secuestrarla seres de la 4ª dimensión. Y en una secuencia de acción a través de portales temporales, Ivar nos va explicando un poco cómo funciona el tiempo en este universo.
Constantemente se abren portales temporales que conectan distintas épocas, pero duran tan poco y son tan aleatorios que nadie los percibe. Ivar creó un dispositivo que le dice las coordenadas y fecha exacta donde aparecen estos portales, y esto le permite viajar entre diferentes épocas del futuro y el pasado. También nos muestra a través de sus aventuras en el espacio-tiempo por qué algunos hechos no son posibles de cambiar, que el universo siempre se las arregla para acomodar las cosas para que lo que tenía que pasar pase sí o sí. Al final del primer número nos enteramos que quien estaba tras Nila era su versión del futuro, mitad humana, mitad máquina, y que Ivar no le está contando todo lo que sabe. Fred Van Lente escribe esta historia en 12 números, sabiendo todo el tiempo hacia dónde la lleva, y hace un trabajo de relojería mecánica con los viajes en el tiempo para que al final todo se conecte y cierre de manera magistral. Y en el camino nos lleva por aventuras donde la acción, el humor y la caracterización de personajes hacen avanzar la historia con mucha soltura y frescura, donde la línea entre los buenos y los malos es muy difusa y las referencias a clásicos del género de viajes en el tiempo aparecen en los momentos justos y al pasar para quienes las perciban. Ivar de Time Walker se publicó en 12 números mensuales que se recopilaron en 3 trade paperback y en una edición de lujo hardcover. En español, la editorial Medusa lo editó en 3 libros con toda la serie. The Infinite Loop narra las aventuras de Teddy, un agente de una brigada que se ocupa de contener y arreglar irregularidades en la línea de tiempo, similar a lo que hacía la TVA en la serie de Loki. Con la ayuda de su compañero Ulises, viaja a distintos momentos donde aparecen anomalías o paradojas temporales, que son objetos o seres que están en una época que no les corresponde. Teddy debe encontrarlos y desintegrarlos al instante para preservar el espacio-tiempo tal como lo conocemos, ya que cualquiera de estas anomalías puede crear divergencias en la línea temporal. Teddy no cree en el amor. Ulises le tira onda y le invita a salir constantemente, pero ella siempre lo rechaza. Hasta que un día Teddy conoce el amor de su vida, Ano, una joven que está catalogada como una anomalía y Teddy debe eliminar, pero sus sentimientos son más fuertes y se la lleva con ella escapando de Ulises y otros miembros de la brigada que las buscan para eliminar a Ano y preservar la línea de tiempo. El guión de Pierrick Collinet no nos explica mucho cómo funciona el tiempo en un primer momento, y se centra en el conflicto de la relación entre Teddy y su desinterés por el amor, y su relación con Ulises, y los cuestionamientos que tiene Teddy con ella misma, consultando situaciones con las 5 versiones de ella que habitan en su cabeza. El guión también remarca constantemente su mensaje de fondo sobre los derechos civiles y la temática LGBT, pero uno de los puntos más fuertes de esta historia está en el dibujo de Elsa Charretier, que con un estilo Darwin Cookesco plasma una disposición de páginas, manejo del color y narrativa dinámica y experimental por momentos, jugando mucho con la puesta de página de los viajes en el tiempo y las indecisiones de Teddy. Se publicaron 2 miniseries de The Infinite Loop, que luego se recopilaron en 2 trade paperback y en un hardcover. Y cerramos con un clásico europeo de Jason, Yo maté a Adolf Hitler. Jason nos cuenta la historia de un asesino a sueldo y su novia. Él es frío y calculador y por eso es un experto en su profesión. No le importan las razones que le den. Mientras le paguen, él va y se encarga de liquidar a la persona. Un día intentan matarlo a él y desconfía de su novia, pero no tiene tiempo para analizar la situación, ya que un científico lo contacta para matar a Adolf Hitler. Le ofrece una máquina del tiempo que lleva años construyendo. El único problema es que necesita 50 años para cargarse y hacer un viaje de ida y vuelta. El francotirador acepta el trabajo y viaja al pasado a matar a Hitler, pero las cosas se salen de control y la historia toma un rumbo inesperado. Conocida por su dibujo minimalista y su ritmo sobrio, la obra de Jason resuma ternura y poesía. Sus animales antropomórficos, a los que el autor apenas permite mostrar el menor signo de emoción, consiguen transmitir, sin embargo, su agudo sentido del humor y su profunda empatía. Es gracias a la sutil e inteligente utilización de estas herramientas como Jason conecta con el lector y hace de sus obras brillantes ejercicios de estilo, dotados a la vez de una profundidad que pocos autores consiguen alcanzar. Ganadora de un premio Eisner en 2008, Yo maté a Adolf Hitler es una novela gráfica de 48 páginas a color, editada en español por Astiberri.
Avram, rabino de un pequeño pueblo de Argelia, vive con su hija Slavja, su gato y un loro que no para de hablar. Pero un día, el gato se come al loro y adquiere el don del habla, y no se calla nada. Primero le cuestiona todas las costumbres de su religión a Avram, y luego le pide que le haga el bar mitzvah. Avram se ve superado por los argumentos del gato para tener tal ceremonia y decide ir a consultarle a su rabino superior. Pero una vez allí, los cuestionamientos del gato hacia la religión no paran, y al gato le gusta delatar la hipocresía humana y decir cosas con el solo objetivo de incomodar. Además, Avram le prohíbe al gato hablar con Slavja para que no le llene la cabeza de ideas. Joan Sfar crea un personaje y un universo donde religión, filosofía y humor confluyen. El punto de vista del gato sirve como excusa para espiar dentro del mundo del judaísmo y los pequeños dramas que se suscitan alrededor de las diferencias culturales. El gato del rabino es un clásico de la llamada Nouvelle Bande Dessinée, una renovación que durante los 90 trajo una forma diferente de hacer y leer historieta en Europa. En Francia se publicaron 10 álbumes hasta el momento. En Argentina, Hotel de las Ideas editó el primer tomo de la versión integral que contiene los primeros 3 álbumes europeos y conforman un arco argumental completo. Raina se despierta una noche con dolores de estómago y ganas de vomitar, al igual que su mamá. Le echan la culpa a unos alcauciles que habían cenado esa noche. A partir de ese momento, cada vez que Raina escucha que alguien se siente mal o quiere vomitar, la agarran ataques de pánico, por lo que comienza a dejar de comer muchos alimentos y ser muy paranoica con la higiene de los demás. Esto también le trae problemas a la hora de comunicarse y relacionarse con sus compañeros en el colegio. Así, lo que en principio creían que era un virus contagioso se convierte en la expresión física de su ansiedad. La familia, la escuela, el cambio en sus amigos, la timidez en clase o la alimentación tienen parte de la culpa. Sus padres se dan cuenta de ello y la envían al psicólogo, pero este es un tema que también le da vergüenza hablar con sus amigos. Una vez más, Raina Telgemeier nos brinda una historia encantadora y divertida que nos hace pensar sobre el coraje que se necesita para conquistar nuestros miedos mientras crecemos. La autora se basa en vivencias de su infancia para acercarla al público infanto-juvenil esta historia de superación y animarlos a hablar de lo que les pasa con su familia para poder superar momentos como los que ella vivió. Ganadora de 2 premios Eisner en 2020, a la mejor publicación infantil y juvenil y a la mejor escritora e ilustradora, Coraje es una novela gráfica de 224 páginas a color, editado en Argentina por la editorial Común. Estamos en un futuro post-apocalíptico donde la nieve lo cubre todo y la raza humana se refugia en ciudades cerradas por muros, donde viven encerrados por los que gobiernan dictatorialmente, bajo la amenaza del caos y lo salvaje que se vive fuera de ellos. Y tampoco dejan que nadie del exterior entre a contaminar su perfectamente balanceado status quo. Nuestro protagonista es Charlie, hijo de un reparador del muro, quien, harto del modo de vida que llevan, intenta irse en busca de un lugar mejor más allá de los muros. En el guión, Cristian Blasco maneja muy bien los tiempos narrativos y la información que nos brinda o nos oculta, y nos lleva por este camino del héroe con rumbo incierto e indescifrable. Por el lado del arte, Pablo Burman le da una estética acorde al clima post-apocalíptico que entrega el guión con un dibujo muy manchado y claustrofóbico por momentos, pero con mucho dinamismo y energía. Alud es una novela gráfica de 66 páginas en blanco y negro editada por Deriva Editorial.